A ver, muy bien, buenos días a todos, ¿sí? Vamos a hacer el último tema del libro de biología, ¿sí? Vamos a cerrar con este tema importante, la contaminación ambiental, ¿no? Es un tema del día a día en la cual tenemos que seguir luchando porque esto evita que muchas especies marinas y terrestres lleguen a extinguirse, ¿verdad? Con la basura, ¿no? ¿Cuántos animales marinos están pidiendo auxilio, ¿no? Con todo lo que el ser humano está botando, ¿verdad? Entonces evitemos estas acciones que son negativas, tirar la basura, ¿sí? A ver, ¿qué es la contaminación ambiental? Va a ser la acumulación, ¿sí? Que se va a originar en el medio ambiente de sustancias extrañas, de sustancias nocivas para la subsistencia de los seres vivos, como el resultado de la actividad inconsciente del hombre. ¿Sí? Ese es el resultado, la actividad inconsciente del hombre. Se produce contaminación del aire, ¿no? Contaminación del suelo y contaminación del agua. Pueden ser por agentes de origen sólido, también de origen líquido, de origen gaseoso y lo peor de todo, de origen nuclear, ¿no? Entonces todo esto va a hacer que nuestro medio ambiente esté contaminado y va a llegar el punto en que nuestra atmósfera, el oxígeno que respiremos también llegue a la contaminación. Entonces, ¿qué vamos a respirar, chicos? ¿No? Entonces tenemos que tener conciencia con esto. Lamentablemente el por querer enriquecerse, por tener grandes empresas, por muchas otras cosas, inconscientemente realiza estos actos. ¿Listo? Ahora, efectos de la contaminación. ¿Qué efectos produce el deterioro de nuestro planeta? ¿No? Atenta contra la vida de las plantas, de los animales y también de las mismas personas. ¿De qué forma? La inexistencia de plantas o la extinción de ciertas plantas, la extinción de los animales y enfermedades que se van a presentar en las personas por la contaminación. Imagínense un acúmulo de basura, ¿no? Cerca de tu casa. ¿Qué va a haber? Se va a acumular las ratas, ciertas bacterias, ¿sí? Y todo eso va a producir enfermedades a las personas. ¿Listo? Muy bien. Genera daños físicos en los individuos, convierte en un elemento no consumible el agua, ¿sí? Y en los suelos contaminados no va a ser posible la siembra, lamentablemente. El suelo tiene que ser fértil, lleno de microorganismos que van a contribuir al crecimiento de la planta. Pero si este suelo va a estar contaminado, lleno de petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces no se va a poder sembrar nada, ¿sí? Ahora, contaminación del agua, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser la incorporación, ¿no? De materias extrañas, de microorganismos, de productos químicos, de residuos industriales, de cualquier tipo que haya, se van a introducir, por ejemplo, en los ríos o incluso en nuestros océanos, ¿no? Hemos visto en las noticias que a veces derraman el petróleo, ¿no? Y se va por todo el río o incluso hasta los océanos. Y ese petróleo pues es tóxico. ¿Cuántos peces mueren, ¿no? Al día, al mes, incluso al año? Se extinguen ciertas variedades de especies marinas, ¿verdad? Porque es tóxico. Imagínense que se derrame otro tipo de sustancia, entonces eso también si una persona consume el río, por ejemplo, que es de agua dulce, ¿no? Normalmente podemos consumirlo, ¿verdad? Pero si está derramado de petróleo, entonces va a ser tóxico para nosotros. Entonces, así es como se contamina el agua, ¿verdad? Ahí ven bien dos imágenes que les he puesto. En un lado, contaminación de un río, y en el otro lado, ¿no? Donde un río es de manera natural, es un ecosistema natural donde tú puedes meter a nadar, ¿no? Pero estás nadando entre la basura, ¿cierto? Miren, ahí hay dos niños nadando, que supuestamente tiene que ser como un área de esparcimiento, porque es su hábitat también de las personas, están nadando en todo cúmulo de basura, ¿verdad? Bien, seguimos. Los residuos industriales conforman una de las fuentes de contaminación más altos para el planeta, ¿sí? Al igual que los relaves mineros, los residuos químicos industriales alteran y destruyen las membranas celulosas que ocasionan la muerte de los seres vivos acuáticos. Esto,
¿no? Lo que ven acá, este agujero, por acá desemboca toda la cantidad de basura, petróleo, sustancias químicas, ¿no? Que van a afectar el ecosistema acuático, ¿sí? Y van a morir pues todas las especies que viven ahí. Contaminación del aire. Es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos u otros que van a afectar el normal desarrollo de las plantas, de los animales y que afectan negativamente a la salud de los humanos. Recordemos que no solamente nosotros, sino también los animales y también las plantas necesitamos del aire puro que se encuentra en la atmósfera. Entonces, imagínense toda la contaminación que se va a generar producto de las grandes industrias, del smog de los autos que están circulando y todo eso, ¿no? Cuando nos vamos nada más al centro de Lima, obviamente nosotros nos lavamos la carita, todo, ¿no? Pero cuando regresamos de todo un día que nos vamos donde hay mucho tráfico y llegamos a la casa y si se pasan con un pañito a su rostro, se van a dar cuenta que en vez de que salga el pañito normal, va a salir todo negro, ¿no? Es por la gran cantidad de smog y de toda esa sustancia tóxica que está en la atmósfera. O sea, el aire ya está contaminado, ¿verdad? Entonces se produce cuando el aire se va a cargar de sustancias extrañas, formando a veces el smog, que va a ser la mezcla del humo con la neblina, ¿no? Imagínense este lugar ustedes ahí en el auto, en pleno tráfico, y encima con las ventanas cerradas para evitar el humo. Qué fatal, ¿no, chicos? Qué estrés también, ¿verdad? A ver, contaminación del suelo. Se debe a las diferentes sustancias y diferentes materias extrañas que se agregan al suelo afectando su funcionamiento. La contaminación del suelo es producida por las basuras domésticas, por los plaguicidas, por los residuos mineros, las sustancias químicas y muchas más. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que van a afectar la vida de las plantas, de los animales y también de las personas. ¿Sí? El cúmulo de basura. A veces los municipios son los que tienen que recoger la basura, pero se hacen de la vista o de los oídos sordos, ¿no? O se hacen los ciegos, ¿verdad? Porque no trabajan para su bien o para un fin a la comunidad, ¿cierto? Lamentablemente los municipios ahora pues ya no trabajan, sí. Entonces estos cúmulos de basura propician muchas enfermedades, como les dije, ¿no? Las moscas, las ratas, la proliferación de enfermedades, alergias, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. Es un trabajo conjunto entre todos para poder evitar esta contaminación del suelo. A ver, los plaguicidas van a ser sustancias que se emplean en la agricultura, ¿no? Pero todo en la agricultura moderna, para poder matar insectos, que se llaman insecticidas, van a controlar enfermedades causadas por hongos, que también tienen las plantas, ¿sí? Para eso se utilizan los fungicidas. Y para combatir las malas hierbas, que se llaman herbicidas. Sin embargo, recordemos que todas estas plaguicidas son perjudiciales tanto para el hombre como para los animales. Así como está rociando en esa imagen, es un tipo de plaguicida que se rodea a todo el vegetal, pero a la vez contamina el ambiente, ¿no? El aire, pero a la vez también cuida la planta, ¿no? Tiene doble sentido, ¿sí? Por eso es que cuando compremos las frutas, las verduras en el mercado, tenemos que lavarlos bien, ¿sí? Porque ahí en toda esa fruta está rodeado todo lo que es el plaguicida, insecticida, fungicida, todo. Entonces tenemos que lavar bien nuestros productos, ¿sí? Porque si simplemente le damos una lavada así simple a nuestras frutas, nos pueden producir muchas enfermedades, ¿sí? Entonces tenemos que lavar muy bien también las frutas y las verduras, lavarlas muchas veces. Listo. La contaminación radioactiva, ¿sí? Es el uso indiscriminado de la energía atómica, se torna destructiva para la humanidad, ¿verdad? Contaminando el ambiente con elementos radioactivos causados por la bomba atómica, agua contaminada por centrales nucleares y sus desperdicios, ¿sí? Así como ven esa bomba que parece la de Hiroshima, ¿verdad? Entonces todo eso contamina tanto el aire, el suelo y la atmósfera, el aire que respiramos. Listo. A ver, consecuencias de la contaminación. ¿Qué consecuencias trae? Deterioro de la capa de ozono,
Va a llegar un punto en que la capa de ozono ya no va a haber. ¿Quién nos va a proteger de los rayos ultravioletas? ¿Quién nos va a proteger? No va a haber esa capita de ozono. Entonces, probablemente acá unos 10, 15 o 20 años, la gran mayoría de personas tengamos cáncer de piel, porque la capa de ozono es la que nos protege los rayos UV. ¿Sí? Por eso no hay que exponernos mucho en verano, no hay que exponernos mucho al sol, ¿no? ¿De hora a qué hora? De más o menos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde no se expone porque los rayos solares son demasiado fuertes ya que no tenemos tanta capa de ozono, ¿sí? Pero este año, ¿no? Se podría decir, entre comillas, gracias a la COVID, ¿sí? Nuestra capa de ozono se regeneró un tanto porcentaje porque recuerden que como 3 meses estuvimos en casa, ¿verdad? No hubo tránsito de personas, tampoco tránsito de autos, entonces nuestro planeta descansó de toda esa contaminación, ¿sí? Y los científicos dijeron que la capita de ozono se había regenerado un porcentaje mejor. Entonces, ¿qué significa eso? Que los causantes de todo somos nosotros, los humanos, somos los que dañamos nuestro planeta, ¿no? Entonces, eso es lo que está pidiendo, ¿verdad? Un descanso. Podemos decir así entre comillas, gracias a la COVID, nuestra capita de ozono se regeneró un tanto y la atmósfera también se limpió un porcentaje, ¿sí? También otra consecuencia de la contaminación es que no es posible la siembra. Miren en la imagen nada más, el derramamiento del petróleo en zonas agrarias. Ya no hay tierra fértil para poder sembrar. Quizá por eso es que a veces los agricultores van y hacen su marcha porque ya no quieren más empresas mineras cerca de su agricultura porque malogran todo su sembrío. Por eso la gente hace sus marchas, porque ya no quieren. Las grandes empresas simplemente quieren ver su beneficio, quieren lucrar, pero no ven lo que el campesino quiere, ¿no? Que es la siembra. Entonces, así es como malogran las áreas verdes con el derramamiento del petróleo y todo lo demás. Destrucción de hábitat. Y también las consecuencias de la contaminación te van a dar problemas de salud, ¿no? Tú estás bien, tú estás tranquilo y de un momento te enfermaste, ¿verdad? Igual acá, si estás en un lugar donde está demasiado tóxico con el smog, ¿no? Ya te dio otra enfermedad de la cual no tenías. Y todo producto de la contaminación ambiental altísima que existe aquí. A ver, contaminación ambiental industrial. La apertura de galerías mineras que favorecen las infiltraciones de sal potasa, por ejemplo, en el terreno, los gases tóxicos que se disuelven en el agua de las precipitaciones y la potencial ruptura accidental de las canalizaciones de las industrias de transformación. Los vertidos de agua con metales pesados, cadmio, plomo, arsénico y compuestos orgánicos de síntesis, ¿no? En las noticias también observamos que estos agricultores a veces también hacen sus marchas y sus protestas porque no quieren que ciertos grupos mineros estén en estos lugares. ¿Por qué? Porque el derramamiento, incluso el mercurio y cualquier tipo de metales, ¿no? Puede estar contaminado el agua y las personas lo toman. ¿Y qué pasa? Esos metales pesados pasan a tu organismo, ¿no? Y te va a dar o te vas a intoxicar o incluso te puede dar otras enfermedades, ¿sí? Y eso es muy peligroso. ¿Cuántos niños en su cuerpo que habitan en esos lugares donde hay minería, cuántos niños en su cuerpo tienen alto nivel de azufre, alto nivel de mercurio, les duele la cabeza, les sangra la nariz, no pueden concentrarse? Entonces muchos niños están muriendo por este tipo de contaminación. Metales pesados introducidos a su organismo. ¿Listo? Miren, la gran cantidad a nivel mundial, ¿no? Grandes empresas, miren todo este humo que está siendo expulsado hacia el exterior y contaminando el aire, ¿sí? Y no solo sucede en el Perú, también sucede en todo el mundo y más aún en los países desarrollados todavía. Contaminación ambiental urbana. ¿Sí? La relación del hombre con su medio ambiente se ha visto afectada también por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitacionales donde las áreas recreativas son cada vez más escasas. ¿Cómo es esto? Las personas están migrando al capital o a cualquier capital de varios departamentos, ¿no? Ya no existe áreas verdes,
¿sí? Porque el aumento de la gran población hace que estas áreas verdes sean habitadas o sean urbanizadas, ¿no? Por ejemplo, en Cañete, en Mala, la mayoría de ellos son como chacras, ¿no? Se están comprando esas chacras para poder urbanizar y hacer que la gente en su familia vivan en esos lugares. Entonces, así poco a poco, las áreas verdes o las chacras ya se están urbanizando y ya no va a haber, ya se va a extinguir todas esas áreas, ¿sí? Entonces, eso también es parte o forma parte de la contaminación ambiental de tipo urbana, ¿verdad? Imagínense que es chacra y después se convierte, se ponen edificios, se hacen tiendas, se pone una fábrica, una que otra cosa, ya se hizo una contaminación, ¿no? Porque viven ciertas personas y obviamente tienen que trasladarse, tienen que trabajar y se forma así como un condominio, ¿no? Donde eso también genera contaminación. Y es así como se destruyen las áreas verdes. Miren, el cúmulo de basura. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador estaba lleno de basura, Cada lugar que ibas era un cerro de basura, ¿sí? Yo sé que vieron esa noticia, más o menos creo que fue el año pasado, ¿verdad? Sobre todo Villa María, ¿no? Por el tren eléctrico, por la zona de Pesquero, toda esa zona era un cúmulo de basura que ni siquiera dejaban pasar al tránsito de los autos, ¿sí? Manera ideal de preservar el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer? A ver, un ratito chicos, un ratito. El más conveniente por este medio de recuperar los materiales, ¿cómo se van a recuperar? A través del reciclaje, ¿sí? Se tiene que reciclar el vidrio, se tiene que reciclar el papel, el cartón, todo lo que es en chatarra, los envases de metal, se tienen que separar estos residuos y reciclar. Esa es la mejor forma que una persona puede hacer para poder ayudar a la conservación del medio ambiente, ¿no? Si tienes papel en tu casa de los cuadernos anteriores o de los años anteriores, si tienes tus papeles, pues separa tus papeles, ¿no? Y llévalos o véndelos, ¿no? Eso es reciclar. Si tienes por ejemplo, un vidrio, madera, cartón, qué sé yo, reciclas, ¿no? Y lo llevas. Tienes que separar tus materiales sólidos, ¿sí? Así podemos nosotros ayudar un poco en la conservación del medio ambiente. También se puede producir a partir del reciclaje de la basura alimentos para animales y también producir abonos agrícolas, ¿sí? Utilizando los desechos de origen orgánico previamente escogidos como grasa, huesos y sangre. Por ejemplo, la cáscara de la manzana, la cáscara del plátano, la cáscara de la naranja sirve como abono natural, ¿sí? O la cáscara del huevo incluso sirve como un abono natural. Si alguien de ustedes tiene, por ejemplo, jardín en casita, ¿sí? Y ustedes desparraman todas esas cositas orgánicas, ese es un abono natural, ¿sí? Es así como se utiliza hoy en día. ¿Por qué dejamos que avance esta contaminación? ¿No? ¿Por qué dejamos que avance? Uno, porque nuestras autoridades públicas no toman las decisiones concretas. La mayoría, y lamentablemente la mayoría, solamente entran al gobierno para lucrar, ¿no? Y es lo que estamos viendo el día de hoy. La cultura ambiental que debería estar trabajando está ausente. Solamente existe un letrero en el municipio que dice cultura ambiental, que está de adorno, pero no trabajan. O quizá en ciertos distritos sí trabajan, ¿no? Como vemos en Miraflores, San Isidro. Pero ¿qué pasa acá por el cono sur? Creo que no trabajan muy bien, ¿verdad? Los medios de comunicación sociales que aparecen no asumen un rol de investigación y educativo. También los sectores productivos y de comercio que se dejan guiar en sus actividades posiblemente por escenarios de corto plazo. Para un mundo mejor, saludable, verde, limpio y sostenible, un mundo donde vivir sea un placer, ¿no? Donde vivir sea un derecho. No tenemos que sobrevivir, tenemos que vivir, ¿sí? Y eso va a depender de cada uno de nosotros cómo actuemos. Prevención, ya para terminar, no debemos de quemar ni talar las plantas, ¿sí? Controlar el uso de fertilizantes y los pesticidas.
las grandes empresas agroindustriales. No botar basura en lugares inapropiados. Si estás en el auto y te estás comiendo tu galleta Oreo, entonces no botes pues la basura por la ventana, ¿no? Porque siempre se ve esa costumbre. ¿No? Que o estás comiendo tu naranjita, tu mandarina cuando te estás yendo en el autobús y por la ventana estás botando la cáscara, ¿sí? Entonces yo sé que ustedes han visto eso. No sé si lo hacen, espero que no lo hagan, ¿no? Lleva una bolsita, deposita ahí tu cáscara de plátano, lo que estés comiendo, tu mandarina, deposita en tu bolsita y cuando llegues a tu casa lo botas. O cuando encuentres pues un tacho de basura que está por ahí el lugar donde vas a ir, lo depositas ahí. No lo botes por la ventana, ¿sí? Crea conciencia ciudadana, eso va a depender de cada uno de nosotros. Y si tú ves que alguien está haciendo eso, pues entonces habla, oye, no se hace, no botes la basura, ¿no? Hay que avisar. Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre o animal, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, pues, el municipio, ¿verdad? Crear otras vías de desagüe, no simplemente que la basura llegue de frente a los ríos o llegue de frente al mar, ¿no? Tienen que haber otras vías donde puedan salir la basura o el desagüe, las sustancias tóxicas y controlar los derramamientos accidentales de petróleo. Eso es lo que mayormente hay, ¿no? Se tiene que controlar. Esas empresas grandes tienen que saber controlar. No pueden haber derramamientos accidentales de petróleo porque matan animales, matan campos agrícolas, contaminan al ser humano, producen alergias, enfermedades, ¿sí? Y controlar los relaves mineros. De igual forma, están matando a niños por la contaminación de minerales. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Recuerden que todo empieza por nosotros mismos y seamos el ejemplo de los demás, ¿sí? Muy bien, entonces eso es el tema, ¿no? Y termino con esto. Tomemos conciencia y unámonos al gran cambio, a la no contaminación del medio ambiente. Ayúdanos, piensa, el mundo es de nosotros, ¿no? Y también que sea de los hijos, de nuestros hijos y de nuestros hijos, sino qué mundo le vamos a dar a nuestros hijos, ¿no? A nuestra generación. ¿Qué mundo le vamos a dar? El único mundo que ellos quieren, ¿no? Es un mundo mejor, ¿sí? Entonces, desde hoy tenemos que cambiar nuestras actitudes. Por más pequeñitas que sean, son acciones muy buenas. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Creo que ha sido un tema larguito. Prendan su cámara. Muy bien. Y como les dije, miren, me van a copiar este último mapa en su cuaderno, ¿sí? Contaminación ambiental se refiere a todas las prácticas que conllevan al deterioro de la naturaleza y a su destrucción masiva, ¿no? Esa destrucción que poco a poco va a ir aumentando y que va a llegar un tope alto donde haya agua contaminada, donde haya oxígeno contaminado. ¿Y qué vamos a vivir? ¿Y qué vamos a respirar? ¿No? Entonces, a ese punto se va a llegar. ¿Qué factores se propicia? Los gases y las fábricas y los automóviles, el vertedero de basura en los ríos y mares y los contaminantes químicos y muchas otras más. Chicos, entonces este mapa me copian ustedes en el cuaderno y vamos a hacer, yo ya lo hice, va a depender de ustedes. Faltan dos preguntitas acá. A ver, página 34 y página 35, ¿sí? Contaminación ambiental y cambio climático. Recordemos que la contaminación ambiental, ¿no? Y el cambio climático van a estar de la mano, ¿no? Hoy, año 2020, ¿no? Ha cambiado mucho. Imagínense en el año 90, ¿no? Ha sido muy diferente, ¿verdad? Entonces el cambio climático son cambios trascendentales que pasando los años no están siendo mejores, sino creo que están siendo o va en descenso, ¿no? Esta imagen que ven acá de este mundo tosiendo lo dice todo. A ver, ¿qué quiere decir esa imagen, chicos? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál? ¿Qué quiere decir este mundo tosiendo? ¿Qué quiere? ¿Que está enfermo? Que esté enfermo, pues no, que esté enfermo, mire. Y nosotros los humanos somos los que estamos empeorando esto, ¿sí? A ver, voy a leerles un poco para poder completar las dos preguntas. En la cumbre de Bali del 2007 se afirmó que Perú es el tercer país más afectado con el cambio climático,
ya hemos perdido más del 22% de nuestros glaciares, ¿verdad? Ahorita hay varios nevados que ya no hay glaciar, no hay nada. Por ejemplo, Pastoruri en los años 80 era una maravilla. Hoy ya no hay tanto de Pastoruri. Huaytapallana, que está en Huancayo, ¿no? Cuando yo fui, que fue más o menos en el 2015 más o menos, cuando fui, era un nevado impresionante, que tú ibas y podías tocar el nevado, el glaciar y todo. Ahora ya no está permitido. Lo han contorneado con unas sogas grandes que ya no puedes entrar a Huaytapallana, solo puedes mirar de lejos, ¿sí? Porque las personas que iban como turistas botaban, llevaban basura, lo tiraban, agarraban un poco de hielo y todo lo demás. Entonces, ahorita, y más el cambio climático, ¿no? Esos hielos ya no hay, ya se están descongelando. Entonces, ¿cómo preservan eso? Evitando que el hombre mismo llegue a tocar. Ahora ya no puedes tocar, simplemente puedes observarlo nada más, ¿sí? Entonces, así se están deshielando nuestros glaciares. Va a llegar un punto en que ya no va a haber glaciar, solamente va a ser montaña nada más. Los derrames de petróleo y ambientes marinos y de agua dulce pueden eliminar la vida. En el mundo se arrojan al mar casi 7 millones de kilos de basura. 7 millones de kilos de basura. Y solo en Lima se producen 18,000 litros de aguas hervidas que terminan en el océano. O sea, 18,000 litros de desagüe que lo mandan al océano, ¿no? Las inundaciones causan grandes pérdidas de vidas humanas. En 1931 en China fallecieron 3.7 millones de personas en una sola inundación. La quema de árboles, como lo que ocurre en nuestra Amazonía, también contribuye al calentamiento global, ¿no? Todas esas acciones lamentablemente contribuyen a un calentamiento global. Quema de árboles producto del mismo hombre, ¿no? O también la quema de árboles producto de la misma naturaleza, ¿no? Por el aumento de calor. Todo nuestro mapa, que está, lo que es en la Amazonía está coloreado de verdecito. Imagínense que ya no haya árboles, ¿no? Ya no va a haber Amazonía, ya no va a ser verde, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. También existen personas que talan de manera ilegal los árboles, ¿no? Para favorecerse a sí mismos o para las empresas, para la fabricación de, no sé, de camas, de árboles, maderas, puertas, pero lo talan de manera ilegal, ¿sí? Entonces esas son acciones que se tiene que cambiar. ¿Listo? A ver, una pregunta. ¿Crees que la quema de bosque es necesaria? A ver. No es necesario. ¿Es necesaria la quema de bosques? No es necesario. No, no es necesario. No es. ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué no es necesario? Porque sin ellos no podemos respirar. Ya, ¿no? Imagínense, los árboles cumplen la función de realizar fotosíntesis y nos dan oxígeno. Si queman árboles en cantidad, no va a haber oxígeno. Y aparte de eso, destruyen el hábitat de los animales, ¿no? En un árbol longevo, grande, ¿cuántas especies creen que viven ahí? Están entre aves silvestres, ¿no? Entre monos, todas las especies de monos y toda la gran variedad de osos, hormigueros, osos, los osos perezosos, un montón de especies que habitan en tan solamente un árbol, ¿no? Imagínense entonces las hectáreas de árboles que se queman, ¿verdad? Entonces, la quema de bosques es necesaria o no es necesario porque matan el hábitat de las especies de animales y la extinción de especies de plantas. ¿Sí? Listo, chicos. A ver, un voluntario acá. Prendan su cámara todos, ¿ah? Todos han apagado la cámara, excepto uno, dos, excepto Imanol y Maffer. De ahí el resto, ¿qué pasó? ¿Por qué nuestros abuelos dicen que el clima ha cambiado? ¿Han escuchado esa frase? ¿No? Sí, No. porque en sus tiempos todo era azul. Ay, ya me confundí. ¿Ya? ¿Y ahora cómo es? Ahora el cielo es plomo y Claro. hace más frío. Exactamente. ¿Se han dado cuenta, chicos, que antes el verano cuando te ibas a la playita, todo con tu familia, era enero, febrero y marzo, ¿no? Y más o menos el invierno empezaba en tal fecha, pero ahora miren, ¿no? El invierno dura a veces hasta diciembre y todo se está haciendo así como entreverado entre las estaciones también, ¿verdad?
Entonces, eso es, ¿sí? Pero el ejemplo más claro que les dio, lo que dice su compañera, que en el tiempo de nuestros abuelos, el cielo era azulito, despejado, no había tantas enfermedades quizá, pero hoy en día, si tú ves el cielo, está todo nublado, está plomo, ¿cierto? Entonces, por eso dicen eso es lo que mencionan nuestros abuelos, ¿sí? Y si en la cuarentena el cielo estaba azulito, cuando empezó la Exactamente, es cuarentena, lo que les dije, ¿no? En la y no hacía cuarentena, tanto frío. sí, por, a ver, por ejemplo, antes el cielo era despejado y azulito, ¿no? Como te dijeron. Y ahora está todo gris, ¿verdad? Y contaminado. Listo. Sí, eso es un claro ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Fuentes de contaminación, como les dije, hay actividad doméstica, ¿no? Porque las aguas servidas transportan gran cantidad de microorganismos que causan numerosas enfermedades. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación biológica. La actividad rural, los restos de fertilizantes y pesticidas, así como la materia fecal de los animales, son la principal causa de contaminación del agua y del suelo en su ámbito rural. Laven muy bien las frutas y las verduras muchas veces, ¿sí? La actividad industrial, los desechos industriales arrojados al agua, al suelo o enterrados sin ningún tipo de tratamiento ocasionan contaminación. Estos residuos son metales, detergentes, aceites, combustibles. La actividad en el mar, la limpieza de los buques petroleros en el mar y los derrames accidentales de petróleo provocan las mareas negras que matan a las plantas y a los animales marinos y provoca un desequilibrio, ¿sí? Entonces, todo eso son fuentes de contaminación. Para terminar, chicos, la pregunta es, elabora un mensaje para el cuidado del medio ambiente en contra de la contaminación y cambio climático. Pega afiches o imágenes. Esta es mi forma de hacer, yo lo he hecho. Si ustedes desean, lo pueden copiar o pueden elaborar aparte. Ya va a depender de ustedes, ¿sí? Yo he puesto así, un marco, no contamines el planeta, ¿no? Una imagen. Miren la imagen que les he puesto, ¿no? Supuestamente este es la madre naturaleza, ¿no? Que le está dando a uno, por ejemplo, ¿no? Le está dando a uno de sus hijos, que es una plantita, a manos del hombre para que lo cuide y lo proteja, ¿no? Esa es la imagen que está ahí. Eso es lo que nos da este mensaje, ¿no? Que nosotros tenemos que cuidar a la madre naturaleza ¿no? O a una especie, en este caso esta plantita. La tierra es nuestro planeta, cuidarla es nuestro deber, ¿sí? Ese es mi afiche. Si ustedes pueden hacerlo mejor que el mío, háganlo. Si no, háganlo como está acá. Peguen imágenes, láminas, como ustedes dibujen, peguen como ustedes gusten. Y eso me lo suben para la clase de hoy. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Todo quedó claro. Puedes dibujar, puedes hacer con plumón, si tienes láminas en casa, pega, tú ves cómo lo haces. Recortes de periódico, con color, tú ves cómo lo haces, ¿sí? Pero más o menos esto es un afiche sobre el tema de cuidado del medio ambiente, ¿sí? Libre, chicos, como ustedes gusten.